Amigos de Apuntes de Rabona, estamos de vuelta. El señor Pepe, Suribalí, ¿cómo le va? Qué gustazo, Ya Suribalí. Por fin volví a ser Suribalí. Suribalí está de vuelta en Apuntes de Rabona, yo también. Y como pretexto tenemos lo que siempre hablábamos de la selección mexicana de Gerardo Martino. Sí. Haremos una recapitulación desde su llegada en 2019 hasta lo que ha pasado en la última fecha FIFA, en donde se ganó contra Perú después de un segundo tiempo bastante flojo y se perdió contra Colombia después de un buen primer tiempo, pero de nueva cuenta el equipo del Tata se vino abajo. Parece una tendencia, ¿no? Ya hablando justamente de esos partidos, ese segundo tiempo es peor que el primero. En Perú duró menos el buen tramo, pero de todos modos el segundo tiempo se cae el equipo. Y de hecho, cuando hagamos el recorrido vamos a ver que es algo que se ha visto durante todos los 4 años. Los segundos tiempos no son la fortaleza de esta selección. A día de hoy, antes de arrancar, la pregunta, para que ustedes también se la hagan, reflexionen la pregunta. A día de hoy, ¿en dónde ves a la selección mexicana? Llegando a octavos, sorprendiendo milagrosamente y alcanzando el quinto partido, quedándose en fase de grupos pero compitiendo o teniendo uno de los peores mundiales en su historia. Yo la verdad suena a cliché, pero la veo en el mismo lugar de siempre. Es decir, no se ha hecho algo para aspirar al cuartos de final, pero tampoco la veo en un nivel mucho peor que Polonia o Arabia Saudita. Yo veo que esos partidos se compiten bien, se terminará sacando el triunfo y en octavos de final la verdad es que los rivales son muy difíciles para poder ganar. Quizá tiene mucho que ver el grupo. Seguramente es el grupo más débil del Mundial, quitando de la ecuación obviamente Argentina, pero Polonia es una de las dos selecciones europeas más débiles, junto con Gales, hay que decirlo como es, más allá de que bueno, justamente ese grupo B tampoco tiene mucho, de acuerdo, podemos decir, ¿no? Yo creo que son los dos grupos junto con el último, el de Ghana, Uruguay, Portugal y Corea. Pero es que digamos que esas selecciones, algunas selecciones, aunque no tengan muchos nombres, han tenido buen funcionamiento. Y estas de las que hablamos, Arabia Saudita, Polonia y México, la verdad es que la están pasando muy mal. Yo te he dicho en anteriores ocasiones que hemos platicado que es casi una competencia para ver quién es peor. El que lo haga menos mal es el que va a terminar ese segundo lugar, yo creo. Y clave el primer partido contra Polonia. Yo creo que eso marcará la pauta del rendimiento del equipo mexicano en Qatar 2022. Empezamos la recapitulación, luego nos meteremos también en temas un poquito más tácticos. Y lo primero es... llegó en enero de 2019 el Tata Martino. Se pensaba obviamente tener un puente entre Juan Carlos Osorio y el Tata, sin ser la misma clase de estratega, pero sí algo que se asimilara. Porque México tiene que enfrentar dos contextos. Cuando juega contra rivales de la zona, es decir, cuando juega contra rivales de CONCACAF, normalmente tiene que llevar la iniciativa. Esto va de la mano con tener un ataque posicional fluido. Es decir, qué hacer con la pelota contra rivales que se encierran. Porque la tienes el 70% del tiempo. De acuerdo. Y están todos metidos en esta mitad del campo, ¿no? Así los defensas hasta la línea de media cancha y los 10 jugadores de campo del rival están ahí metidísimos en su propia área. Entonces es encontrar los recursos para poder atacar con pocos espacios. Y luego en la Copa del Mundo ya puedes verticalizar un poco más. Entonces México tiene que dominar esos dos contextos, ¿no? Que por simplificar un poco es la explicación de por qué a la selección mexicana siempre le va bien contra los grandes, entre comillas, ¿no? Porque el grande, Argentina, Francia, Brasil, Holanda, Italia, regularmente toma el balón y hace lo que México hace en CONCACAF. Empieza a atacarlos, a encerrarlos en su propio campo, pero México con espacios para correr, pues le va mucho mejor. Los jugadores tienen esa agilidad, velocidad, técnica para poder llegar al gol, pero ya digo, coloquialmente en un contragolpe, ¿no? Sí, Alemania 2018. En Rusia es el puro ejemplo de que a México le tocó asumir su inferioridad y competir con un 4-4-1-1 con Vela detrás de Javier, con Irving Lozano en la izquierda y Layún volanteando por la derecha y el doble pivote Héctor Herrera y Andrés Guardado. Por eso decimos que tenía sentido lo del Tata Martino para llegar en el lugar de Juan Carlos Osorio. Y el propio Juan Carlos Osorio ha hablado bien del Tata Martino y viceversa. Digamos que son dos entrenadores sudamericanos que también han adoptado muy bien ese juego de posición de los últimos años, ¿no? Los dos tienen, o habían tenido en sus anteriores equipos, esa idea como estilo predominante. Y bueno, parecía que era una línea continuista cuando llegó Martino a México. Por ejemplo, Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio o Newell's del Tata Martino. Que mucha gente, hoy en día yo entiendo el descontento de la afición
y que mucha gente se deja guiar por esos comentarios incendiarios, amarillistas, sensacionalistas, en donde dicen Martino es malísimo, Martino no ganó con Messi, Martino es lo peor que le pudo pasar a la selección mexicana. No, Martino es un buen entrenador, que se ha equivocado a últimas fechas sobre todo, de acuerdo, pero como casi todos los entrenadores hay aciertos y hay errores. Y a día de hoy el Tata Martino creo que se ha nublado, sobre todo en los segundos tiempos, pero ya profundizaremos a continuación. Entonces, llegó en enero de 2019, ganó la Copa Oro ese año, porque al principio del proceso a todos nos ilusionaba que estuviera el Tata Martino, sí, Zurita. De hecho, estuve viendo un partido y un resumen hace poco de esa época y la prensa estaba fascinada. La prensa decía, no, es que está llegando con una presión súper alta. Incluso se hablaba mucho, no sé si te acuerdas, de que quería que Ochoa saliera más del área y le empezara a tocar un poco como líbero, que sabemos que Ochoa no es precisamente ese tipo de portero, pero se hablaba de que en esa Copa Oro quería intentar eso y que la termine ganando, lo termina legitimando para tener confianza hacia la eliminatoria. ¿Cómo recuerdas esa Copa Oro? Yo te voy a decir algo. Esa Copa Oro estaba muy construida sobre Jonathan Dos Santos. Claro. Y ahora Jonathan Dos Santos es una pieza que ya no está. Y no va a estar. No, completamente, porque ha perdido un poco de nivel, de constancia, ha ganado edad. No es titular ni siquiera en su equipo. Siquiera en América, pero a lo que voy es que durante que recapitulemos, vamos a ver cómo el Tata Martino ha ido perdiendo piezas que en su momento fueron capitales. Y entonces cada año, 2019, 20, 21, 22, ha tenido que hacer un equipo diferente, en mi opinión. De acuerdo. Y además, de repente no estaba Herrera, pero sí jugaba Guardado. Y por ahí estaba Jonathan Dos Santos. Herrera no está en esa Copa Oro. De hecho, Tecatito y Herrera están lesionados en el primer tramo del proceso. Y entonces, ya te digo, el equipo se empieza a crear a partir de Jonathan Dos Santos, a partir de Roberto Alvarado y Uriel Antuna. Roberto Alvarado y Uriel Antuna entran en esa convocatoria. Y Rodolfo Pizarro también. Y Pizarro, por izquierda sobre todo, justamente porque hay muchas lesiones. Antuna mete muchísimos goles contra Cuba y contra rivales de un poco de menos entidad y termina siendo casi goleador de la Copa Oro. Y Roberto Alvarado empieza a ser uno de los favoritos de Martino, cuando no sé si te acuerdas que había ahí como una rivalidad de Alvarado con Lainez. Y bueno, a día de hoy creo que los dos se han mantenido, por ejemplo. Claro, de acuerdo. Después de ganar esa Copa Oro, todavía nos ilusionamos más con 4 victorias en partidos amistosos a finales del 2020. Holanda se le gana 1-0. Argelia se empata 2 goles, que en aquel momento Argelia, por talento individual, era una de las mejores selecciones del continente africano. Había ganado. De hecho, decir que es una lástima que no esté en el Mundial, se quedó totalmente de acuerdo. Y además, hace poco ganó la Copa Africana de Naciones antes de Senegal. Contra Corea del Sur se gana 3-2 y se le gana a Japón 2-0. Es decir, 4 amistosos de nivel, ganas 3 y empatas 1. Entonces, finales de 2020, todo de momento se mantenía con una inercia a favor del Tata Martino y sus decisiones. Aunque te voy a decir algo, en medio de eso hay 2 episodios que creo que afectan un poco a la selección, que es, al menos mentalmente y en la opinión popular, la derrota 4-0 contra Argentina. Claro. Que es un partido que se empieza a descomponer con un Néstor Araujo pésimo y 2 goles que caen. Eso se pasa mucho a la selección, fíjate. 2 goles que caen porque no te recuperas el primero rápido y el segundo a los 3, 4, 5 minutos, cuando todavía estás en shock, vuelve a caer y se empieza a hacer una imagen de inferioridad y de posible goleada. Eso pasó contra Argentina. ¿Fue limpiar su imagen en todos estos 4 partidos amistosos para ti después de la derrota por goleada contra Argentina? Y es que te digo, esa derrota todavía está en la mente. Yo escucho a aficionados, escucho a la prensa hablar de, bueno, es que se pierde 4-0 con Argentina, ahora recientemente con Uruguay 3 goles, con Colombia 3 goles. Creo que ese momento es difícil de borrar. Pero ya te digo, fue un partido catastrófico de un jugador que lleva 2 goles rápidos. Creo que la selección iba en proceso ascendente. Llega incluso a los partidos que tú mencionas. Y hay otra cosa, se detiene, recordemos que se detiene 10 meses el fútbol de selecciones por COVID-19. Entonces, el crecimiento, digamos, que se detuvo, pero todavía lo lograron rescatar cuando llegan estos partidos, que creo que ahí hay piezas que empiezan a surgir, como Luis Romo, por ejemplo. De acuerdo. De hecho, yo recuerdo a Luis Romo brillando en Cruz Azul, empezando más como un llegador, o sea, que como un medio centro. Y Martino lo pone como medio centro y lo hace bajar muchísimo. Yo creo que ahí es donde empieza a hacer ese movimiento tan marcado de Álvarez y Romo bajando entre centrales. De acuerdo. Entonces, recapitulando un poco, llega en enero de 2019, se consigue ganar la Copa Oro.
hay una inercia positiva, más allá de esa derrota con Argentina, viene la pandemia, se ganan 3 de esos 4 partidos amistosos y luego viene el descenso. Yo creo que 2020, octubre, noviembre de 2020 es la cúspide del proyecto y luego empieza el bajón con las derrotas contra Estados Unidos. Y otras lesiones. Y otras lesiones, ahí claro. Justo ese final 2020 creo que era el momento cumbre de la carrera de Raúl Jiménez, un nivelazo tanto en Inglaterra como cuando venía a selección. De hecho, Lozano también está muy acertado en esos partidos contra Holanda y Argelia. Y luego viene la lesión de Jiménez a finales. 29 de noviembre del 2020. Ese Si es el decíamos día en el que muere el proyecto. Octubre, noviembre de 2020, la cúspide de la etapa de la selección mexicana bajo el cargo de Gerardo Martino. 29 de noviembre, Arsenal-Wolverhampton, la lesión de David Luiz con Raúl Alonso Jiménez y ahí la declive, ¿no? Totalmente. Es que Raúl Jiménez era pieza capital tanto por nivel como porque siempre Martino ha dicho que era su delantero titular, porque él había dicho que necesitaba que no le pedía goles a Raúl, directamente lo dijo en conferencia de prensa, que él necesitaba que Raúl viniera, se involucrara en el juego y también contribuyera a que otros llegaran a posición de remate. Aquí quiero detenerme un poco. El 9 no solamente tiene que hacer goles, porque hay un tópico que dice, no, es que el 9 tiene que ser el goleador. El 9 matón. El 9 matón. Ajá. No, hay muchos tipos de 9 en el fútbol. Hay un 9 como Benzema, cuando estaba al lado de Cristiano Ronaldo. Hay un 9 completísimo como Harry Kane, que más allá de que hace goles, desciende muchísimos metros para otorgarle fluidez a su equipo. Firmino. Roberto Firmino. Liverpool. Nacho Escoco en aquel Newell's de Martino. O sea, Raúl tiene esa sensibilidad para asociarse muy bien, aguanta bien de espaldas, se puede dar la vuelta. Por eso explotó en el Wolverhampton. O sea, no solamente porque marcaba goles, sino porque tenía el talento de descender algunos metros, ofrecer el apoyo y luego... ¿Te acuerdas de Diogo Jota? Totalmente. Él le hizo el fichaje de Diogo Jota a Liverpool y porque era eso, ¿no? Él venía, se involucraba y el finalizador casi siempre era el portugués. De acuerdo. Y tenían a Adama Traoré por un costado, o sea, era un tridente ofensivo, además súper complementario. Dicho esto, aquí viene la declive del proyecto. Vienen 2 derrotas contra Estados Unidos, tanto en Nations League como en la Copa Oro. Hay que decir que sí, se perdió contra Estados Unidos, pero a mí me parecen que fueron partidos muy cerrados. Se perdió, sí. Se fue inferior, no lo creo. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es más golpe moral y de recuerdo porque se pierden 2 torneos al final y contra el máximo rival que de juego. Yo en ese momento todavía los vi competir muy bien. Yo confiaba todavía, pero la prensa ya se había ido a la yugular. ¿Cómo se puede perder? Los tópicos de siempre. Contra Estados Unidos. ¿Quién es el gigante de CONCACAF? El gigante de CONCACAF es Canadá, por ejemplo. Bueno, ya da miedo de cara al Mundial, pero regresando a eso, a mí me parecen 2 juegos buenos todavía. Ambas finales, incluso me parece que el Tata agita un poco el árbol, empieza a probar 3-4-3. Henry juega la Nations y la Copa Oro la juega Rogelio Funes Mori, exacto. Pero repito, empieza a probar 3-4-3 con Álvarez empezando como central directamente. Con Sobre Antuna. todo en la final contra Estados Unidos recuerdo mucho esa línea de 3, que el otro día lo platicaba. Si Polonia te sale 5-3-2, para mí lo más lógico es que salga con una línea de 3 centrales. Puede ser. A Lewandowski hay que agarrarlo entre... A mí me ha sorprendido que no lo haya probado recientemente. Sí. Lo probó contra Uruguay unos minutos apenas en el verano. Pero me parece una opción que incluso ya también ha probado contra Canadá en algún momento. Claro, en Canadá. En Totalmente. Edmonton. Pero terminando esas 2 finales, son partidos que se compiten bien, que no creo que Estados Unidos haya pasado por encima. Y te diría incluso nombres especiales en ese momento. Me parece que Héctor Herrera ya se había sumado y ya en ese momento ya era el comandante de la selección mexicana. Que tenía la prensa en contra completamente. Sí. En ese momento, yo puedo entender ahora que haya muchísimas dudas con Héctor Herrera por su estado físico, por su nivel futbolístico. Pero en ese momento, Herrera era el director de orquesta del centro del campo porque no hay un jugador que tenga su rango de pase. Quizá en su mejor versión y más a futuro, ojalá, Luis Chávez pueda ser lo más parecido, ¿no? Seguramente Carlos Rodríguez también empezó a tener ahí muchos minutos, de hecho juega en la final y seguramente también puede tener un crecimiento, pero Héctor Herrera era capital en ese momento y en buen nivel creo que sigue siendo el mejor mediocampista que tiene la selección mexicana.
Lainez también creo que tuvo buenas finales contra Estados Unidos. Lainez, que le ha faltado justamente tener más impacto en la selección en ese momento, me parece que juega muy bien. Y a mí Funes Mori en esa final también me parece que fue buena su inclusión al equipo. De acuerdo. Luego creo que tiene muchas fallas frente a la portería. Es una buena Copa Oro por cómo se asociaba, por detectar las zonas en donde podía rematar, pero no estaba tan fino de cara al arco. Es que es el que más se acerca a Raúl Jiménez. Sí, de acuerdo. Sin ser de su nivel y sin ser exactamente el mismo tipo de jugador, es el que más puede replicar lo que quiere Gerardo Martino de Raúl. De acuerdo. Por eso es que lo sigo tomando en cuenta un lesionado a día de hoy. Pero ya te digo, a mí esos tres nombres, Herrera, Lainez y Funes Mori, tengo buen recuerdo del verano de 2021. Luego empieza el hexagonal. Claro. Y ahí ya es otra historia. Y con el hexagonal, El octagonal. además, Ajá. los primeros 3 partidos, 2 victorias y un empate. Y luego viene un partido que me parece clave, me tocó hacerlo en la cancha del Estadio Azteca contra Canadá. Y el primer tiempo dije, cuidado, o sea, Canadá te está metiendo un baile. Y era para que Canadá se fuera 2-0 o 3-1 tranquilamente al descanso. Ahí ya era la prueba de que eso que se percibía, esa sensación de decir, uy, el equipo mexicano va a menos, no solamente en resultados por perder esas 2 finales contra Estados Unidos de Nations League y de Copa Oro, sino también desde el tema colectivo, desde el funcionamiento. Que hay que decir, a mí ese partido en el Azteca contra Canadá me recuerda mucho a lo que pasó recientemente contra Colombia. Cuando el rival aprieta con intensidad, físico, energía, la selección mexicana se ve un poco desdibujada. Canadá, desde un sistema que priorizaba mucho justamente esas carreras largas, ese físico, ese corretear, ese perseguir justamente y no dejar que saliera la selección mexicana, los borró en ese primer tiempo en su propio Y en el estadio. segundo no les alcanzó el tanque de oxígeno. Exacto, pero hubiera pasado lo mismo. Y decir que ahí ya se notaba que esa selección mexicana necesitaba cambios. Seguía jugando, por ejemplo, el Chaca Rodríguez, que fue fundamental durante los primeros años de Martino. El Cata también estuvo parte del proceso. Cata juega incluso en el siguiente partido contra Estados Unidos en Estados Unidos, en pareja con Johan Vázquez, que también es un punto importante. Martino no confía mucho en Johan Vázquez. Yo creo que va a ser cuarto central. Es cuarto central, pero ese momento cuando se tuvo que ir en el octagonal a Estados Unidos, lo puso de central izquierdo y no fue un buen partido de Johan ni de general del equipo. Entonces, es que esa fecha FIFA, que ya es como el siguiente punto, el siguiente momento que me gustaría tocar, vienen las 2 derrotas. Contra Estados Unidos y Canadá de visita. Y además, o sea, no se compite. Literalmente no se compite. O sea, eran las 2 derrotas y dices, costó mucho trabajo contra Canadá en casa. Vamos a ver de visitante. Te borra Canadá. Totalmente. Recuerdo, el primer tiempo no se patea una sola vez al arco. O sea, y ahí también prueba la línea de 3. Sí. Que utiliza a Orbelín y a Lozano como media puntas y luego en el frente de ataque ya había regresado Raúl. Sí, Orbelín, uno que dentro de todo esa etapa mala empezó a sumar muchos minutos, justamente como media punta, como jugador que cayó un poco hacia la izquierda. Fue cuando justamente empieza a entrar Vega algunos minutos. Vega, del que ya hablaremos, que apenas en 2022 se empieza a formar como un titular, pero justamente por estos problemas, ¿no? Porque Lozano se ha lesionado mucho en estos 3 años. Corona creo que no ha terminado tampoco nunca de ser fundamental dentro del esquema de la selección. En ninguna selección, En ninguna selección, ya lleva 8 años. Sí, y es una pena porque el talento que tiene Tecatito. Totalmente. Y entonces, durante el octagonal se puso en prueba eso que tú mencionabas al principio. Faltaban ideas, faltaba creatividad, faltaba alguien que descompusiera un poco a ese bloque tan bajo del rival para poder ganar. Porque no solamente hablamos de Estados Unidos y Canadá, pero contra Jamaica, contra Panamá en la cancha del se estadio. tuvieron muchos Carrasquilla problemas. te baila en el centro del campo. Entonces, yo no recuerdo un partido en el octagonal que se haya hecho redondo. Que digas, bueno, lo mereció ganar, se jugó con buenas intenciones y cayó un 3-0, un 3-1, creo que no hubo. De acuerdo. El siguiente momento, ya estamos entrando a lo último que ha sucedido después de esos partidos, por ejemplo, 7 de octubre de 2021, cuarto partido de la eliminatoria, que es cuando ya tenía 7 de 9 puntos, viene con Canadá, empata, luego viene en noviembre de 2021, derrotas contra Estados Unidos y contra Canadá, las que mencionamos, y 24 de marzo, el 0-0 en la cancha del Estadio Azteca contra Estados Unidos, que ya para la prensa
estaban excitadísimos, güey. O sea, ya era 4 partidos sin ganarle a Estados Unidos. Se perdió la final de Nations League, se perdió la final de Copa Oro. De visita en la ida. Y luego no se le gana en casa. Y además, Estados Unidos, que es una selección que tiene mucho talento, quizá a nivel talento individual, la mejor de Estados Unidos en la historia. Puede ser. Pero desde lo colectivo, el equipo comandado por Greg Berhalter dista muchísimo de ser lo que se espera. Le falta muchísimo. A ver, yo creo que salvo el partido de visita en Estados Unidos, que se pierde 0-2, las 2 finales y el del Estadio Azteca son partidos que con un poco más de suerte se pudo haber ganado. Son cerrados. Cerrados, pudo haber caído para cualquier lado. Sí. Cayó para Estados Unidos 3 de ellos, lastimosamente, pero no, vuelvo a decir, se compite contra una selección estadounidense que tampoco ha logrado dar con la tecla para dar un saltito hacia el siguiente nivel. En resumen, después de hacer toda esta recapitulación, desde mi punto, hoy es la palabra clave, la recapitulación, y me ha costado mucho trabajo expresarla. Yo creo que ha tenido mala suerte Martino con el tema de las lesiones, sobre todo en la columna vertebral. Raúl Jiménez era pieza angular del proyecto, Héctor Herrera era fundamental en el proyecto, pero también hay una reflexión que me gustaría hacer. ¿Cuántos cambios generacionales ha tenido México en el centro del campo de 2013 a 2022? Prácticamente en una década la pareja de interiores ha sido la misma. 2014 en Brasil, línea de 5, el Gallo Vázquez contención, que realmente Rafa Márquez era el que apoyaba al Gallo Vázquez, se adelantaba su posición, y la pareja de interiores era Guardado y Herrera. Que 2018... que justamente ahí es cuando nace esa pareja, ¿no? Porque recordemos que iba muy perfilado Montes y Carlos Peña. De acuerdo, los de León. Herrera se termina inventando ese Guardado Herrera que funciona muy bien, y a partir de ahí, ni por decisión técnica, ni por nivel de alguno que sobresalga, se han caído, porque repitieron para Rusia. Bueno, ahí medio que juega Vela de media punta, o en algunas ocasiones termina entrando igual Jonathan Dos Santos, pero Herrera y Guardado siguen siendo los interiores, y para mí sería un error completamente que para Qatar se pensara en ellos como interiores. Ya no son los jugadores de 2014. Es más, lo podemos graficar para que sea mucho más didáctico. En Brasil 2014 era esto, o sea, la línea de 5, marcadísima del Piojo, el Gallo Vázquez, era Guardado y Herrera, que era otro futbolista Herrera. Totalmente. Herrera era de recorrido, tenía agilidad, giraba muy bien entre líneas. Era el Herrera de 2012, el que sale campeón en Londres en los Juegos Olímpicos. Gio Dos Santos, segunda punta, estaba pletórico Gio. Totalmente. Y Oribe, que también estaba en un momento súper dulce. Ese equipo, además, Rafa Márquez hacía esto, prácticamente doble pivote, se cerraba la pareja de centrales, Moreno y Reyes, y los interiores, los volantes, venían por dentro, podían caer a banda, y repito, era Andrés y Héctor en un momento y Andrés físico. Que siempre ha sido un jugador energético, también de recorridos largos, de ir siempre para el frente, de conducciones. Ese Andrés de 2014 era muy válido. Ya no existe. Ya no existe, o sea, ya es mucho más posicional, incluso en el Betis. Y luego en Rusia 2018, Suri, ya no había línea de 5, ya era más... Bueno, yo pensé al principio que iba a jugar así, 4-3-3, porque era muy típico del profesor Osorio. Tuvo que cambiar para competir de la mejor manera. Alemania, el primer partido. Y con el ingreso de Vela, media punta, ahí ya era el doble pivote, Andrés Guardado y Héctor Herrera, todavía en un buen momento para repartirse todo el centro del campo, una buena coordinación para hacer recorridos, bascular de lado a lado cuando no se tenía la pelota. Layún, como ese centrocampista volante que te daba mucho desgaste para apoyar al lateral, pero también te podía llegar a línea de fondo. Muy Miguel Layún ese rol, ¿no? A mí me encantó ese partido de Miguel Layún contra Alemania. Creo que era un rol calcado para él. Le faltó el gol nada más a Miguel. Que tuvo varias, de hecho, pero perfecto, como decías, yendo y viniendo. Vela, en el rol que ahora quiere Martino, y de no Charlie, entre comillas. Charlie Rodríguez, Orbelín Pineda, en su momento con Sebastián Córdoba, con otras intenciones, y que no ha terminado de funcionar ese media punta. Irving Lozano y Javier, claro. Ahora, ¿cómo lo imaginas tú? Martino era así, al arrancar el proceso, un medio centro, los dos interiores, aunque el interior izquierdo más cerquita del medio centro
y el interior derecho muchas veces, sobre todo en presión, Que emparejándose ahí hay otro al delantero. tema, siguiendo con el medio campo de Martino, porque el mejor jugador quizá de México ahora mismo Es puede Edson. ser Edson Álvarez. Tu tocayo. Mi tocayo, Eduardo Edson Zurita, por si alguien no lo sabía. Zuribalí después. Zuribalí. Que es justamente esta pieza, pero que es un jugador muy específico, Claro. que necesita muchas ayudas del sistema de sus centrales o de sus interiores, y por eso es que Martino ha probado otras cosas, o tiene que probar otras cosas, porque Edson por sí mismo no es la salida que necesita el Yo equipo. tengo temor, porque pasó a lo largo de la eliminatoria, cuando el equipo mexicano va a presionar, hace esto, ¿no? O sea, se queda el doble pivote porque Charlie se convierte... Es que realmente el 4-3-3 en muchísimas fases del juego es 4-2-3-1 o 4-4-2. 4-4-2 directamente. Y esta zona, por ejemplo, Carrasquilla, ya mencionábamos al panameño, o sea, se los devoraba. Cada vez que presionaba México a Canadá también había mucho espacio entre líneas. Sobre Alfonso Jonathan Davis. Osorio, me acuerdo que les hace la fiesta en el Estadio Azteca. Y eso no sé qué tan viable sea. Creo que se puede hacer con Edson si tuviera al lado a un centrocampista de mayor recorrido. Si tuviera a la mejor versión de Andrés o a la mejor versión de Héctor Herrera. Que de hecho es la razón por la que para mí, además de su extraordinario nivel en Pachuca en 2022, termina entrando de lleno Luis Chávez. De acuerdo. Porque es el jugador que más se acerca a eso que necesita Edson Álvarez. Alguien que sí tenga presencia desde abajo, pueda un poco organizar, un poco lanzar, pero también puede llegar a la posición de interior con ese desgaste que ya no tiene ni Herrera ni Guardado. Yo a día de hoy, ¿cómo lo veo? Respondiendo a tu pregunta, y ya con esto finalizamos, que seguramente la gente nos preguntará, oye, ¿cuál es tu 11? Bueno, sabemos que Ochoa va a ser indiscutible. Titular. La pareja de centrales, yo creo en este momento que Héctor Moreno es fijo. Yo también. Que además está atravesando un buen momento en Rayados. Sí. O sea, Mejor que 2021, porque no lo mencionamos, en 2021 está muy mal. De acuerdo. Tanto en club como en selecciones, dando en varios partidos importantes ventajas. es su central de jerarquía. al pero final. es el líder de la saga. A mí me gustaría Montes Araujo. A mí yo creo que Araujo ha sido el defensa central, el mejor defensa central de México estos 4 años. Es cierto que a veces tiene un tanto de desconexiones, pero yo no me explico cómo no va a estar. ¿Tú irías con Araujo? Montes y Araujo en el sector izquierdo, que ha jugado Pero ahí. lo hace considerando, metiéndonos en la cabeza del Tata, bien. No, yo creo que va a ser Montes Moreno. Montes Moreno. Y Araujo tercer central, Araujo, el tercer cuarto, central, Johan, Vázquez. ¿no? Incluso creo que un partido lo puede jugar Montes, el otro Néstor, ¿no? De hecho, O sea, lo veo viable. por la izquierda, yo creo que Gallardo, titular, Arteaga también va a tener minutos. Arteaga me gustó mucho el primer tiempo contra Colombia hizo y muy además bien. hace un golazo. Yo utilizaría a Arteaga, pero creo que Gallardo va Lo a ser mismo, el titular. concuerdo. Y ojo, Gallardo ha crecido también en este semestre de cara a Qatar 2022. A mí no me gustó su partido contra Perú, hablando de lo más reciente, pero ha retomado nivel. Entonces, acuerdo. Gallardo es de los favoritos de Martino. Jorge Sánchez en la derecha y el suplente Kevin Álvarez, ¿no? Kevin se cayó. Bueno, sabemos que son de características diferentes. Jorge, mucho más fiable en el duelo, en el uno contra uno. Sí. También mucho más exterior si llega a tener que subir. Kevin más creativo, pero en el partido contra Colombia, Kevin perdió muchas chances. Ni con la pelota se vio acertado y sin balón tuvo muchos problemas. Es que enfrentar a Luis Díaz, hasta tú tendrías problemas, Seguramente. Zuribalí. En el centro del campo, aquí viene el tema. Edson yo creo que va a ser indiscutible. La duda es en la izquierda o como interior izquierdo, vamos a jugar así. O sea, este es interior derecho media o punta. media punta, ¿no? O sea, es asimétrico, ¿no? Edson indiscutible. Sí. Yo creo que su suplente va a ser Romo. ¿De acuerdo? Acá veo 3 posibilidades. Andrés Guardado o 4. Luis Chávez, Sí. Eric Gutiérrez Sí. y Héctor Herrera. Sí. ¿Estamos de acuerdo? O Sí, sea, si hablamos Si cada uno estuviera en su mejor nivel, creo que Herrera jugaría, porque fue el que lo hizo ahí en el octagonal. Recuerdo partidos de visitante en Jamaica, incluso, Claro. que lo llegó a hacer aquí. No, y que hacía Y esto. lateralizando. O más bien esto, ¿no? O sea, para poder De manejar hecho, todo. ha habido mucha crítica para Héctor Herrera, ahora que lo recuerdo a principio de año de parte de la prensa, No, bueno, le han dado con todo. pero en esos partidos en los que jugó en esta posición a mí me pareció excelente. Claro. Hay que ver el media punta o interior derecho. Yo creo que Charlie a día de hoy va a ser el titular, pero estamos hablando de 7 lugares para 3 puestos.
Charlie, Edson, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Luis Chávez y Luis Romo. Sí. Y Orbelín Pineda también. Y Orbelín Pineda. Y se quedan fuera, yo creo que ya perdieron sus chances Beltrán y Sánchez. Sí, de acuerdo. Bueno, Beltrán ni siquiera tuvo actividad. Ajá. De acuerdo. Pasando arriba. Vega. Sí, no hay de otra. Lozano, yo creo que va a terminar jugando en la derecha. Lozano o Antuna, ¿por qué? Porque Vega siempre es mejor recibiendo al pie y Uriel y Lozano son mejores atacando al espacio. También Diego Lainez, ese revulsivo. Yo creo que está para lo que hizo contra Colombia. Exacto. Entrar al 70 e intentar hacer algo diferente. De titular no lo veo. Yo casi tampoco. nunca. El Piojo Alvarado creo que también va a estar. Piojo está jugando muy bien. A mí no me convencía los primeros años del proceso y creo que ahorita tiene posibilidades en donde me digas de estos 4 lugares. Hasta jugó de falso 9 contra Paraguay. Totalmente. Y luego en la delantera. Va a Ese llevar es a el 3 de problema. 4, o al menos eso nos dijo Gerardo Martino. 3 de 4. Yo creo que se queda fuera por el estado físico, el tema de la pubalgia. No soy muy optimista, ojalá me equivoque, porque me daría muchísima pena. En su momento, las 2 primeras temporadas en el Wolverhampton, 17 goles Sí. una temporada, la otra 13. O sea, 30 goles en 2 temporadas en Premier League. Es muchísimo. Es absurdo, o sea, es una locura para un delantero del Wolverhampton, claro. Y se va a quedar fuera porque la lesión no pinta bien. Tú lo ves ahí, ¿no? Ojalá me equivoque. Yo lo voy a decir, si están todos sanos, creo que Henry Martin es el descartado. No, yo creo que es Santi. Crearía mucha polémica, ¿eh? Pero cualquier decisión creo que va a ser muy No, ya lo dijo el Tata Martino. A ver, ¿por qué? Porque Henry es el delantero de la liga en mejor estado de forma. Hay que ver también el tema físico con Funes Mori. La liguilla yo creo que nos va a decir bastante. Y siempre puede haber una baja, ¿no? O Claro. sea, puede pasar cualquier cosa en la lista de Gerardo el Tata Martino. Pero a grandes rasgos, estos son los 26, 28 nombres Sí. que pensamos estarán en la próxima Qatar. Copa del Mundo. Un proceso que ha ido de más a menos, que también ha tenido mala suerte el Tata Martino, con algunas piezas clave, lo de Tecatito, lo de Raúl, al comenzar lo de Herrera. lo de Herrera, por Lozano supuesto. ha tenido 1000 golpes. Y también hay que decir, en las segundas partes le ha faltado ese intervencionismo, esa capacidad para poder mejorar a su equipo con la dirección de campo. Tiene buen plan A, pero muchas veces se queda corto en el plan B o ni siquiera existe el plan C. Totalmente. Creo que incluso en estos últimos 3 partidos, en Paraguay, Perú, Colombia, hay planteamientos de inicio que hacen que México domine, que México se vea bien, pero cuando el rival ajusta, Martino se queda sin hacer algo que de verdad contrarreste al rival. De acuerdo. Creo que hace cambios muy hombre por hombre, muy al 65, al 75 y al 85. Es previsible y no termina por tener una pieza o algún movimiento que desconcierte al rival. Esa dirección de campo, ese plan B, sigue faltando en el segundo tiempo. De acuerdo. Gracias a todos los que nos escucharon, los que nos vieron. Esto fue el regreso de Eduardo Zurita, que estás estrenando canal en YouTube, Sí. ADN Selección Mexicana, para que lo sigan. Y yo soy Pepe del Bosque, nos vemos en la próxima entrega, Raboneros. Un abrazo.